Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar en nuestros comentarios acerca de este trabajo que ya mencioné, un trabajo que tuve que entregar en la universidad acerca de la comunidad sefaradí en la España medieval. Técnicamente un tema que incluso afectó por supuesto toda la península ibérica, dígase desde la época de los visigodos, la península ibérica bajo el dominio de los islámicos, luego bajo los cristianos. Y la tesis otra vez es que durante toda la época medieval, en general, la situación de la comunidad judía fue negativa más que positiva. Sin mencionar que por supuesto hubieron quizás algún que otro momento de algún florecimiento, pero no técnicamente debido a lo que han fantaseado como una convivencia y hermosa hermandad de tres culturas que se llevaban de maravilla. No, la época medieval era una época realmente... Cuando alguien estudia los textos de época medieval y estos temas históricos, se da cuenta de que era un tiempo peligroso, realmente casi que aterrador en el sentido de cómo la gente, técnicamente hoy también es casi lo mismo, en el sentido de que ya por tener una religión diferente, casi que eran enemigos las personas, se degradaban unos a otros porque era demostrando la superioridad de una religión, de una deidad sobre las demás. Y esto viene, por supuesto, de tiempos muy antiguos, donde en la antigüedad, cuando se conquistaba un territorio, técnicamente el que venía y conquistaba, su Dios también era el victorioso, por tanto ese Dios era superior a los demás dioses. Por tanto, en este sentido, cuando tenemos en una tierra donde hay diferentes encuentros, como es lo que estaba aconteciendo, una batalla entre el Islam y el cristianismo y los judíos en el medio, aquí había todo un enfrentamiento de tres religiones monoteístas, unos contra todos, y realmente es terrible. Los judíos como una minoría no tenían ningún poder técnicamente en ninguno de los dos bandos. Simplemente bajo los islámicos eran dimis, ciudadanos de segunda, y bajo los cristianos ciudadanos de segunda igual. Cuando las cosas ya más o menos tenían técnicamente alguna que otra mejoría aquí y allá, cuando había uno o algún que otro judío que ocupaba una posición importante como tesorero o como visir en las cortes, una posición importante, y este judío se valía de este cargo para ayudar a la comunidad judía. Esto creaba celos, envidias, problemas, y ahí va la gente a asesinar al visir, como asesinaron a Rabí ibn Nagrela y a su hijo Yosef. Están esto en las crónicas de los diferentes reyes de Granada. Y luego que acababan con el judío que estaba en la corte, salían a matar y a masacrar a la comunidad, como masacraron y extinguieron completamente la comunidad judía de Granada alrededor del año 1066, si no me equivoco con la fecha. Y lo mismo en territorio cristiano, cuando los curas y padres se ponían a predicar en las iglesias todos los domingos que los judíos que mataron a Jesús, que mataron a Dios, que los judíos son esto, que los judíos aquello. Ese tipo de prédicas constantes en las masas enfuriaba, por supuesto, a los cristianos, que le decían que los judíos habían matado a Dios, lo que es una cosa que no cabe en la cabeza de nadie, pero bueno. Y luego de los servicios los domingos salían a cazar judíos y a matar judíos y a quemarlos en la hoguera, donde tenemos récords escritos que dicen que el olor a carne humana quemada se podía oler a distancias realmente de diferentes ciudades. Y tenemos que realmente era una situación de miedo, realmente vivir en esta época. Entonces, no es de extrañar que nos encontremos con diferentes expulsiones. Normalmente la gente siempre escucha de la gran expulsión de 1492, pero no. Muchísimo antes de todo esto, los judíos, cristianos, musulmanes, ya mencioné que esto era una guerra de todo el mundo contra todo el mundo. Cuando los musulmanes conquistan y entran en España, los cristianos tienen que marcharse al norte. Y muchos son exiliados al norte de África también, masacrados. Los cristianos de vuelta reconquistando territorio, masacrando musulmanes y masacrando judíos. Y luego esto es así, todo el tiempo, guerra uno con otro. Y esto es odio uno contra otro, celo, no se confía en nadie. Y en algún que otro momento se puede ver cierta prosperidad. Pero si las comunidades florecían o se veía una mejoría, era más bien
porque en medio de todo este tipo de enfrentamientos, el ser humano siempre es creativo, el ser humano siempre busca sobrepasar. Y el judío que no se conforma con el título de ciudadano de segunda categoría, donde quiera que ha habido una comunidad judía, siempre ha habido prosperidad, dígase económica, científica, intelectual, de grandes eruditos, porque el judío no entra en su cabeza que otro lo considere inferior o que otro lo considere ciudadano de segunda, y siempre ha querido sobresalir y demostrar que no es menos que nadie. Y por eso es que encontramos que diferentes comunidades, dígase bajo la España musulmana o en su momento también bajo los cristianos, las comunidades judías realmente en muchos casos tuvieron grandes eruditos, grandes maestros, y muchos sobresalieron y ocuparon posiciones importantes en las cortes de los califas y en las cortes de los reyes cristianos. ¿Por qué? No técnicamente porque los musulmanes amaban a los judíos, ni porque los cristianos amaban a los judíos, ni porque los judíos tampoco amaban a nadie, porque hay que ser claro, esto es un ataque de religión, todo el mundo contra todo el mundo. Pero por supuesto, en este caso, el análisis de este estudio, y siendo la comunidad judía una minoría, no tenían ninguna influencia como tal y venían y acababan con todos. Y a este respecto, ya mencioné que los judíos se especializaban tanto, estudiaban en diferentes campos, que los diferentes califas y reyes les empleaban, porque realmente, a diferencia, por ejemplo, de las masas de cristianos que técnicamente eran menos educados que los judíos, y las masas islámicas de la misma manera, los califas y reyes buscaban el servicio de importantes banqueros, importantes económicos, como eran los judíos, que tenían posiciones importantes, juristas, etc. Entonces vemos que la comunidad judía, por este sentido, siempre ha sido una comunidad intelectual. Y por algo se nos llama la gente del libro, ¿no? Y a este respecto, estos reyes necesitaban el servicio de los judíos. Cuando no necesitaban más de los servicios de determinado judío individuo, simplemente o lo asesinaban y luego iban atrás contra la comunidad judía, como hay montones de ejemplos de masacres, ya mencioné, bajo territorio islámico como bajo territorio cristiano, sin mencionar, por supuesto, las famosas invasiones de los almorávides y de los almohades, que son los que normalmente se llama, como se cita, como los más intolerables, etc. Pero la gente cree que antes de ellos todo era de maravilla, y no es el caso. Estamos viendo en la comunidad judía, en ningún momento durante toda la historia medieval, la historia mayormente fue negativa que positiva, hasta que finalmente fue una expulsión total. Y ya mencioné otra vez que en su momento los musulmanes también exiliaron cristianos al norte de África, masacraron cristianos, los cristianos también masacraron musulmanes y los expulsaron también en muchos casos a diferentes partes del norte de África, no hasta el final 1492, pero estoy hablando que en diferentes enfrentamientos esto es lo que ocurría. En muchos casos forzaban a los musulmanes a convertirse al cristianismo y viceversa, los musulmanes forzaban a los cristianos a convertirse en muchos casos. Cuando masacraban y conquistaban territorios, normalmente se acababa con los hombres, pero tomaban a las mujeres y las convertían en esposas, y técnicamente tenían que convertirse al Islam, y los hijos eran técnicamente musulmanes. Y tenemos una línea que la mayoría de todos los demás califas, comenzando con el Emirato de Córdoba, con Abderrahmán III en adelante, la mayoría de todas las esposas que fueron tomando y de los sucesivos reyes de las dinastías y emires, etc., eran todos hijos con mujeres cristianas, hasta el punto que hay una investigación de un arabista importante en España que ha mostrado que para el final de 1492 la sangre que corría por la mayoría de los gobernantes, los diferentes reyes árabes, ni siquiera era un porcentaje ínfimo, era sangre puramente europea por tanta mezcla, porque cada uno de estos reyes tomaba esposas cristianas. Tenemos el caso de que sus descripciones de estos personajes eran hombres con barbas rojas, ojos azules, rubios, y se comprende otra vez porque en muchos casos tenían, cuando los árabes llegaron, tomaron también esposas de los visigodos, etc. Tenemos famosos académicos, incluso dentro de la ley, juristas islámicos, como Ibn al-Qutiyya, que es un nombre que significa simplemente hijo de la mujer visigoda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos viendo aquí es que la época medieval realmente es una época tenebrosa, una época donde también se le llama una época de
de misticismo, una época de incredulidad, una época de la ignorancia, y debido a este tipo de detalles encontramos la intolerancia, donde encontramos gente donde su religión es lo principal. En la antigüedad, cuando un rey tenía una religión, se entendía que para ser ciudadano las masas tenían que tener la misma religión del príncipe o del rey o del califa, etc. Entonces, si querían o si habían ciertas minorías en su momento que se toleraban, no por la bondacidad ni porque, ay, que te tolero y que bien, no, sino por intereses puramente económicos y políticos, pues se mantenían estos grupos. Cuando no hacían falta, los despedían y hasta luego. Y en muchos casos, pues masacres. Y a este respecto, también es cierto que hubieron diferentes gobiernos, donde ya mencioné esto anteriormente, los gobernantes eran laicos, tanto bajo el Islam como bajo el cristianismo, donde hubieron gobiernos que técnicamente se hacían llamar musulmanes o cristianos, pero en realidad no respetaban ninguna de las observancias de estas religiones, y por eso es que vamos a tener que las diferentes, en los casos de los reyes de Andalucía y del Emirato, en muchos casos eran asesinados unos tras otros, porque el poder de las ulama, de los juristas islámicos, cuando veían que este gobernante no se regía realmente por la ordenanza de la religión, en muchos casos eran asesinados y depuestos continuamente. Y cualquiera que lea un libro de historia va a ver cómo sucesivamente fueron asesinando cada uno de los líderes. Y siempre porque había confrontaciones. Y en casos de enfrentamientos también, estos líderes laicos se enfrentaban contra las autoridades religiosas. En muchos casos, como uno de estos califas que crucificó en una ocasión a 100 de los diferentes imanes, juristas islámicos, y los guindó a todos crucificados en la ciudad como escarmiento a la gente, y esto propició que realmente más tarde los mismos juristas, en complot con otros grupos del norte de África, propiciaran la invasión de los almorávides o de los almohades, etc. Y en tierras cristianas parecido. Y los judíos, pues en medio de todo esto. Es cierto que hubieron ciertas ciudades importantes que fueron centros del judaísmo, por ejemplo Lucena y otras ciudades que en la mayoría eran todos judíos. Hay que mencionar que la población tampoco era la población que tenemos hoy día. Incluso los judíos, y no solamente los judíos, también estaban los gitanos y otras comunidades que iban fundando ciudades, especialmente con capital económico. Y esto favorecía, por supuesto, al gobierno. Pero ya mencioné, cuando no hacía falta, iban y masacraban o les echaban o los expulsaban. Y ya mencioné que antes de la expulsión de 1492 vamos a tener que los judíos van siendo expulsados de diferentes ciudades. Los van a expulsar de Cádiz, los van a expulsar de Granada, los van a expulsar de Toledo, los van a echar de diferentes lugares y van deambulando de territorio en territorio. Ejemplo claro, esto fue incluso durante la época cristiana. Durante la época islámica también encontramos persecuciones, porque se perseguía no solamente incluso a los judíos. Cualquier cristiano que no seguía la doctrina que había fijado la iglesia también era perseguido como hereje. Cualquier musulmán que no seguía la doctrina de ese gobierno específico en ese momento también era perseguido como hereje, como se persiguió a importantes pensadores como Averroes, por ejemplo, o en el caso de Rambam, Maimónides, cuando tuvo que marcharse y viajar por diferentes ciudades de España huyendo de la intolerancia de los diferentes, en este caso bajo el Islam. El gobierno creo que fue los almohades, almorávides, de la época de Rambam. Y tuvo que marcharse de ciudad en ciudad, finalmente se marchó a Fez, en Marruecos, y de allí tuvo que también irse, llegó a Egipto, en Egipto también tuvo problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el exilio de diferentes personajes importantes, incluso el famoso poeta Ibn Gabirol, que tuvo que marcharse porque le iban a dar muerte también. Esto fue bajo la España también islámica. Y ni hablar también durante la época de los cristianos. Y vamos a tener que este enfrentamiento constante por la tierra de cristianos con musulmanes era un estado constante de tensión de las diferentes comunidades, que no sabías que estabas hoy viviendo en territorio islámico, por ejemplo, y venían los cristianos con ejército y bandada y entraban, pillaban, quemaban, asesinaban a todo el mundo, mujer, niño y a todo el mundo, que por el medio no se salvaba nadie, ni musulmán, ni judío, y en muchos casos masacraban también a cristianos, porque en medio de todos esos combates no sabían ni quién era nadie, y eran matanzas terribles.
y al poco mes iban los musulmanes a territorio cristiano y lo mismo, quemando, masacrando, matando, y ahí también morían judíos, cristianos y todo el mundo. Entonces estamos viendo que era realmente una época de tensión constante, porque no estabas a salvo en ningún lado, no estabas a salvo ni en territorio musulmán ni en territorio cristiano. Si estabas en territorio musulmán, el judío, por ejemplo, era enemigo, lógicamente, de los cristianos. Si el judío vivía en territorio cristiano, pues era enemigo los que venían del sur. Los musulmanes, pues, estos que vivían al norte eran enemigos. Entonces aquí es todo un hervidero constantemente de problemas constantes. Y esto es desde un punto de vista político y militar, sin entrar ni siquiera otra vez con la influencia importante de la religión y del pensamiento religioso, tanto judío como cristiano como islámico, donde no había tanto espacio como tolerancia, ni esta hermosa tres culturas, ni convivencia. Y si te mantenía en mi territorio era para humillarte y mostrar la superioridad de mi religión sobre ti, aquel que está sometido, como ciudadanos de segunda, como por ejemplo la categoría que se le daba a los judíos de Dimis bajo la España musulmana, ciudadanos de segunda que si querían protección tenían que pagar una especie de impuestos para que estén protegidos. Eso casi parecido a lo que las mafias, que para protección tienes que pagar un dinero. Y si no, pues sabes lo que te va a pasar. Y ni eso era protección, porque en su momento también sufrían las masacres, y cuando las masas populares, aun si el califa quería proteger a los judíos, cuando una turba de gente enfurecida, que estaba ya, como dicen, en su cerebro caliente de tanta cierta prédica de diferentes personalidades, como los hubo, como el famoso Ibn Ishaq, de quien vamos a hablar también, la gente salía y masacraba, como ocurrió con la masacre de Granada, donde dice literalmente de fuentes que no quedó nadie de la comunidad judía de Granada. Y realmente en el territorio cristiano lo mismo. Después de unas prédicas como esas, pues era una masacre total. Entonces estas son algunas de las ideas. En el próximo vídeo vamos a comentar acerca de estas fuentes informativas, vamos a mencionar algunos de estos libros que tuve que utilizar, y vamos a mencionar acerca de estas en detalle, acerca de estas fuentes primarias e históricas. Hasta aquí este pequeño video, siempre con ideas informativas, sin ofender a nadie, pero hablando de estos temas puramente históricos para una mayor comprensión, diálogo entre las religiones y realmente una comprensión y evitar este tipo de problemas futuros. Gracias por la atención otra vez, nos veremos en un próximo encuentro.